nos toca ver justamente hoy día el capítulo de introducción a la materia. Quiero reiterarles, por favor, que puedan ustedes ingresar o revisar su inscripción a Classroom con su correo institucional. Y también sigue apareciendo algunos con apodos. Eso se va a acabar el 22 de marzo. O sea, hasta el 17 van a ser los meses de examen. El 20 nos van a pasar las listas finales, después de que se vuelvan a inscribir. Y el 22 yo voy a eliminar a todas las personas que estén con apodos, porque no voy a tener su nombre, voy a comparar con la lista oficial que me llegue. Si no coinciden los nombres y demás, los voy a eliminar, porque solamente pueden entrar los que estén legalmente inscritos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a decir, hay un apodo, el Cachuchas. ¿Quién será el Cachuchas? No sé su nombre, no sé su apellido, ¿no ve? Como no va a haber Cachuchas en mi lista oficial, le voy a eliminar y ya no va a poder ingresar, porque vamos a cambiar el código de ingreso a Classroom. Y si no tiene que haber reclamo alguno, o sea, todas las clases, les voy a reiterar eso hasta el 20 de marzo, cosa de que el 22 yo ya voy a actuar directamente eliminando a aquellos que no se han identificado muy bien. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces, habiendo dicho esto, nos vamos a nuestra clase. Vamos a presentar la pantalla para los dos grupos. Les comento que hay, de acuerdo a lo que he estado viendo, hay 222 inscritos. O sea que vamos a tener algún problemita seguramente. Voy a tener que generar un grupo más como les digo, de Meet. Y voy a manejar 3 grupos. Y ahí se complica más la cosa porque me van a faltar equipos, ¿no? Computadoras para ir controlando lo que estoy viendo. Entonces, por eso es que necesito que se inscriban con sus correos institucionales, puesto que cuando uno se inscribe con el correo institucional no necesita mi autorización para entrar a la clase, ingresa directamente. En cambio, si no está usando el correo institucional, está usando cualquier otro correo, entonces yo tengo que autorizar su ingreso. Y ahí se va a complicar. Si son 3 portales, no tengo máquina para controlar alguno de ellos, no voy a darles el acceso a la clase. ¿Sí? Bien, entonces con ese entendido, vamos a empezar a presentar lo que nos toca ver el día de hoy, que es básicamente el primer capítulo de la materia, habiendo visto ya lo que era el plan global. Entonces vamos a empezar con nuestra materia. La materia es resistencia de materiales. Estamos viendo el capítulo 1, que es el capítulo de introducción a la materia. Vamos a ver que en cursos anteriores, en las materias básicas, ustedes han estudiado el efecto de las fuerzas externas sobre un determinado cuerpo. Ese cuerpo se denominaba cuerpo rígido. O sea, cuando ustedes han estudiado física básica 1 y la materia de estructuras isostáticas en civil o estática en mecánica y electromecánica, han hecho este análisis, pero sobre un cuerpo rígido. O sea, ustedes han analizado el efecto de las fuerzas externas, pero no han considerado que ese cuerpo se deformaba. ¿Por qué? Porque idealmente el cuerpo en el que han analizado, han hecho su análisis ustedes, se ha denominado cuerpo rígido. O sea, un cuerpo rígido es un cuerpo idealmente indeformable. Quiere decir que no se considera de ninguna manera la deformación. Entonces, ¿qué han visto ustedes? Justamente han definido lo que es fuerza. La fuerza se define como la acción que se tiene cuando 2 cuerpos entran en contacto. O sea, la fuerza básicamente es una acción. Y matemáticamente se expresa como un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, estas fuerzas se han dividido en 2. Unas que van a ser fuerzas externas y otras que se consideran fuerzas internas.
Las fuerzas externas van a producir los efectos de traslación y rotación. En cambio, las fuerzas internas son aquellas fuerzas que mantienen unidas a las partículas o elementos que conforman un cuerpo. O sea, hay diferencia. Cuando yo analizo una fuerza externa, voy a analizar el efecto de traslación y rotación, o rotación sería mejor. En cambio, las fuerzas internas son el sinónimo de la resistencia de un material. O sea, la fuerza interna, si asumimos que un material está compuesto por enlaces, por ejemplo, enlaces metálicos, para ver si es un metal, el momento en que yo con la fuerza externa logre vencer esa reacción interna, mi elemento se va a fracturar. Por eso digo que he vencido la resistencia de un material. O sea, la reacción interna es sinónimo de resistencia de un material. Ahora, ustedes han hecho, como les he dicho al inicio, o les he mencionado al inicio, que han estudiado lo que son el efecto de fuerzas externas sobre un cuerpo. Y ese cuerpo ha sido conocido como, o es conocido como un cuerpo rígido. Entonces vamos a ver qué efectos genera ese análisis de fuerzas sobre el cuerpo rígido. Básicamente, estas fuerzas generan dos efectos. Uno que es el de traslación y otro que es el de rotación. Entonces, las ecuaciones que gobiernan, si quieren, a estos dos conceptos, a estos dos efectos, se dice que la sumatoria de fuerzas igual a cero es mi ecuación de equilibrio. O sea, voy a recordar un poquito. La primera ley de Newton me dice que si la resultante de un sistema de fuerzas que actúa sobre una partícula es igual a cero o es nula, entonces la partícula se mantiene en equilibrio, se mantiene en reposo, o se mantiene con movimiento constante si es que tenía movimiento constante. Eso es lo que nos define la sumatoria de fuerzas, y por eso es que hablamos de ese efecto de traslación. Cuando yo me traslado en función de cualquiera de estos tres ejes, X, Y o Z, voy a considerar el efecto de la traslación. En cambio, si las fuerzas ya no actúan en una partícula, sino actúan en cualquier parte del cuerpo, no están actuando en un mismo punto, entonces todas las fuerzas van a pretender generar rotación del cuerpo alrededor de un eje determinado. Entonces, ¿qué ecuación me va a gobernar para esto? De la estática me han dicho que para el equilibrio voy a considerar lo que denomino el momento de una fuerza, es decir, la fuerza por el brazo, que también es una ecuación vectorial. La sumatoria de momentos va a ser igual a cero en el sentido del equilibrio. Entonces, la suma de momentos alrededor del eje X va a ser cero, alrededor del eje Y será cero y alrededor del eje Z será cero. Si es que considero el equilibrio de la partícula, como les digo, si es que considero la primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, han desglosado ustedes estas ecuaciones y han desarrollado diferentes ejemplos, pero siempre considerando que el cuerpo era rígido. Y han visto los efectos de traslación y rotación. Y como ven, estas dos ecuaciones vectoriales se transforman en 6 ecuaciones escalares. 3 debido a los ejes de referencia por fuerzas y 3 a la rotación debido a los momentos o torques. Entonces, ese efecto ustedes ya conocen, ya han estudiado y han resuelto varios problemas. Ahora, en la materia nos interesa ver la parte interna, es decir, nos interesa analizar las reacciones internas o fuerzas internas. ¿Qué es lo que sucede al interior de los cuerpos? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar estas reacciones internas y, como hemos definido, las fuerzas internas son las responsables de mantener unidas a las partículas o elementos que conforman un cuerpo. El análisis de estas reacciones o fuerzas internas se hace de la siguiente manera. Voy a considerar que el elemento o el cuerpo que analizo es este. Aquí estoy haciendo con el punterito, siguiendo la fuerza. Voy a
a dividir en dos. Lógicamente, voy a asumir que mi sistema está en equilibrio. El sistema de fuerzas está en equilibrio. Por ello, cuando secciono y divido en dos este cuerpo, ya no habrá el equilibrio necesario. Pero la estática me da una señal. Dice, si un sistema de fuerzas está en equilibrio. Bueno, así que una cosa, perdón. No se le está entendiendo muy bien lo que está explicando. Hay como una especie de eco y el volumen se disminuyó, o sea, de lo que estaba hablando, disminuyó su volumen. Ya, a ver, voy a ver de arreglar eso. Ahora, ¿cómo está? Ahora, ya, ya Ahora no está debe haber bien, el eco. ahora sí se le escucha. Sí, Ahora ahora sí, sí se le gracias. escucha. Perfecto, gracias. Vamos a tener cuidado entonces. Bien, les decía que cuando yo si considero que este es mi cuerpo rígido y yo secciono este cuerpo para hacerme un plano secante, voy a ver que ahora esta otra mitad en la cual voy a analizar ya no tendría el equilibrio, no tendríamos un equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lógicamente, la estática me dice, si un sistema de fuerzas está en equilibrio, una sección de ese sistema de fuerzas o una parte de ese sistema de fuerzas también debe estar en equilibrio. Por ello, vamos a ver que el equilibrio se va a dar justamente por estas reacciones que estoy colocando con el punterito. Son tres reacciones, una en cada eje de referencia, y la rotación que me va a generar los momentos, uno en cada eje de referencia. Entonces voy a analizar 6 ecuaciones o 6 reacciones internas que me van a forzar al equilibrio. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono encendido, creo, fíjense, por favor. Ya, entonces. A ver, revisen sus micrófonos, de alguien está encendido, lo vamos a identificar. No, ya lo apagó. Bien, entonces decir, tengo seis reacciones internas. Y si ustedes se fijan, la simbología que tenemos dice MXX, MXY, MXZ, y en las fuerzas dice PXX, PXY y PXZ. ¿Qué significa esos subíndices? Acá al lado tenemos la interpretación de los subíndices. Por ejemplo, PXX, el primer subíndice se va a referir al plano de referencia, o sea, siempre se toma el plano perpendicular al eje como referencia. En este caso es lo que estoy remarcando con el puntero rojito, que es perpendicular al eje X. Entonces será una fuerza del plano X. Y el segundo subíndice se refiere a la dirección de la fuerza. Entonces, la fuerza del plano X en la dirección X, ¿sí? Este será un momento en el del plano X, pero en la dirección Y, y así sucesivamente en función de su subíndice. Entonces, habiendo identificado las reacciones internas con subíndices, vamos a ir analizando cada una de estas reacciones internas y además vamos a decir qué efecto ocasionan estas reacciones internas en el cuerpo. No nos olvidemos que ya estamos hablando de reacción interna y estamos diciendo que el cuerpo sí se deforma. Entonces, comenzamos. PXX. La fuerza PXX se conoce con el nombre de fuerza normal o axial. Esta fuerza normal o axial es una fuerza perpendicular al área de sección transversal del cuerpo. Entonces veamos, dice que es perpendicular. El área es esta y la fuerza está actuando a lo largo del eje X, entonces es perpendicular. Perfecto. Esa fuerza perpendicular se llama fuerza normal o axial. ¿Qué va a ocasionar esa fuerza? Justamente va a originar el denominado esfuerzo normal. O sea, la fuerza normal va a ocasionar el esfuerzo normal. Su particularidad es perpendicular al área que estoy estudiando. Ahora, cuando esas fuerzas se alejan del cuerpo o jalan de él, tal como vemos aquí en esta primera figura, ambas se están alejando del cuerpo,
van a producir el efecto de la tensión o tracción, ¿sí? O sea, van a generar un crecimiento del cuerpo y este va a ser un esfuerzo normal de tensión, llaman algunos, y otros dicen que es un esfuerzo normal de tracción, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a ocasionar esta primera reacción. Cuando la fuerza se está alejando o jalando al cuerpo, ocasiona el esfuerzo normal de tracción o tensión. En cambio, la otra figura, estoy viendo dos fuerzas que están tratando de introducirse al cuerpo, o si no, están empujando del cuerpo, ¿sí? En esa acción, vamos a ver que estas fuerzas van a generar un acortamiento o achicamiento del cuerpo. Si lo estamos acortando, vamos a mencionar que este va a generar un efecto de compresión. O sea, cuando achicamos o reducimos las longitudes, estamos comprimiendo al cuerpo. Y a ese efecto llamamos el esfuerzo normal de compresión. Ahora, cuando analicemos las variaciones de longitud, a lo que es tracción en la deformación, vamos a dar signo positivo y a lo que es compresión, vamos a dar un signo negativo. Ese es el efecto de tracción y de compresión. Eso es lo que hace la primera reacción interna que estamos llamando PXX. Sigamos avanzando. Ahora, podemos apreciar que tenemos dos reacciones internas, PXY o PXZ. Si retornamos a la figura original, vemos que el PXY y PXZ son fuerzas paralelas al área que estoy analizando. Entonces, esta fuerza paralela o reacción interna paralela XY o XZ se va a denominar fuerza de corte o fuerza tangente. ¿Ya? Esta fuerza de corte o fuerza tangente es paralela a la sección transversal, eso hemos visto, y va a ocasionar el esfuerzo cortante. ¿Cuándo se va a producir un esfuerzo cortante? Cuando una sección de un elemento tiende a deslizar respecto de otra sección del mismo elemento por efecto de la fuerza. Como la fuerza es paralela al área, entonces puede haber un corte en este sentido, tal como está la figura, o un corte en el sentido horizontal. Cuando yo voy a deslizar, entonces, una sección de un cuerpo respecto a otra sección del mismo cuerpo, voy a generar el esfuerzo cortante. Y eso son producidas por fuerzas paralelas a esta sección transversal. Y esa fuerza se va a conocer con el nombre de fuerza cortante o fuerza tangente. ¿Sí? Veamos ahora la rotación. El momento MXX se conoce con el nombre de momento torsor o torsionante. ¿Qué va a generar este momento torsor o torsionante? Justamente este momento se va a producir cuando la fuerza externa tienda o genere que el cuerpo tienda a enroscar al cuerpo. O sea, con el efecto de la fuerza voy a tratar de generar un movimiento rotacional y voy a tratar de enroscar al cuerpo alrededor de su eje longitudinal. ¿Y qué efecto va a producir esa rotación? Va a producir el efecto de lo que voy a denominar torsión. ¿Sí? Entonces el momento torsor o torsionante va a generar la torsión. Y es un movimiento de rotación que trata de enroscar al cuerpo alrededor de su eje longitudinal. Eso es la torsión. Las otras dos reacciones de momentos, MXY y MXZ, se van a conocer con el nombre de momento flector o flexionante. Estas fuerzas o estos momentos van a ser producidos en las vigas normalmente, donde, como vemos en la figura, las fuerzas actúan en diferentes puntos del elemento horizontal. Y al actuar en diferentes puntos van a generar este tipo de deformación, o sea, van a hacer que la viga se curve. Y a esa curva le llamamos nosotros, o a ese tipo de deformación, vamos a conocer con el nombre de flexión. ¿Qué pasa en la flexión? Pasa que
Como es producido por fuerzas que vamos a denominar posteriormente fuerzas de corte, o sea, perpendiculares a su eje longitudinal, van a deformar la viga de esta forma y vamos a ver que en la parte inferior voy a tener un efecto de compresión y en la parte superior un efecto de tracción. Entonces, si yo analizo en la misma sección, por ejemplo, donde está la X, analizo mis esfuerzos, voy a ver acá que el esfuerzo normal de compresión es la fibra inferior y el de normal de tracción será la fibra superior, pero habrá un punto donde el esfuerzo normal va a ser cero y ese punto vamos a denominar superficie o eje neutro, ¿sí? Pero ya vamos a ver en detalle cuando estemos viendo la flexión. Pero el momento flector o flexionante va a ocasionar esfuerzos normales variables en una misma sección. Y vamos a cambiar de tracción a compresión o de compresión a tracción sucesivamente, ¿sí? Esos son los efectos que ocasionan nuestras reacciones internas. Estamos analizando las 6. Aquí estoy analizando una. Y en esta página estoy haciendo 2, 3, 4, 5, 6 reacciones internas que estoy analizando y estoy viendo los géneros o los efectos que generan estas fuerzas. ¿Sí? Bien. Entonces, el estudiar individualmente cada uno de estos efectos nos va a llevar todo el semestre. Y al finalizar el semestre, vamos a ver los esfuerzos combinados, es decir, vamos a combinar los efectos. Bien, entonces, una vez que hemos identificado las reacciones internas y estamos diferenciando de lo que ustedes ya conocen que es el equilibrio de fuerzas, pero en un cuerpo rígido, ahora nos adentramos al material y vemos qué sucede al interior de los cuerpos. Y en este caso, debido a la deformación, estamos viendo que se van a generar lo que estamos llamando esfuerzos. Esfuerzos. Bueno, quiero comentarles que esta semana va a ser la única semana que voy a permitir que entren después de 5 minutos. Si piden autorización para entrar. Ya saben, a partir del 22, todos tienen que estar con su correo institucional para no pedir autorización para ingresar a la clase e ingresarán directamente, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, ¿no? No pueden ingresar el rato que quieren. Máximo 5 minutos si yo voy a autorizar. Pero si ustedes entran directamente, ahí pueden entrar el rato que quieran, ¿sí? Bien, muchachos, sigamos. Vamos a ver ahora la primera definición. La primera definición que va a ser la definición del esfuerzo simple. El esfuerzo simple se define básicamente en los sólidos. Entonces decimos, en los sólidos se define el esfuerzo como la relación existente entre la fuerza aplicada dividida entre el área de sección transversal de un cuerpo, o sea, la relación fuerza sobre área. Ustedes van a recordar que esta relación fuerza sobre área que estoy denominando esfuerzo, en los fluidos, es decir, en líquidos y gases, se denomina presión. En los sólidos nosotros denominamos esfuerzo, ¿sí? Entonces, hemos visto que una de las reacciones internas, que es conocida como fuerza normal, ocasiona el esfuerzo normal. Entonces, definamos ese esfuerzo normal. El esfuerzo normal se va a simbolizar por el símbolo sigma. Aquí está entre paréntesis. El símbolo sigma. Y el esfuerzo normal va a ser igual a la fuerza axial o normal dividida entre el área de sección transversal de un cuerpo. Y nuevamente se simboliza por el símbolo sigma. Entonces, en ecuación, este esfuerzo normal va a ser igual a la fuerza normal dividida entre el área. Si nosotros consideramos la unidad de fuerza como newton y el área como metro al cuadrado, el newton sobre metro al cuadrado se va a conocer como pascal. Entonces, el esfuerzo tiene como unidades, puede ser newton sobre metro cuadrado o puede ser pascales, ¿sí? Bien. También en nuestro texto, o en el texto que vamos a ir analizando,
la fuerza va a estar en kilogramos y el área en centímetros al cuadrado. Por favor, cuando yo diga fuerza en kilogramos, estoy hablando de los kilos fuerza, no de los kilos masa, ¿sí? Kilos fuerza. En el sistema técnico de ingeniería llaman de esa manera y lamentablemente el texto todavía no ha sido actualizado y sigue usando estas unidades. Entonces, tengo el cuerpo, un cuerpo prismático para su estudio. Y a este cuerpo prismático voy a afectar por un par de fuerzas P que se van a alejar una de la otra. Voy a considerar una sección transversal de este cuerpo y voy a analizar mediante un sistema de coordenadas X y Y. Tenemos el área de sección transversal y, lógicamente, la acción de la fuerza P que va a generar una reacción Fx. Si yo hago mi ecuación de equilibrio, voy a ver que P es igual a Fx o Fx es igual a P. Entonces, de acá, aplicando nuestra definición de esfuerzo, el esfuerzo normal en el eje X va a ser igual a la fuerza de acción P dividido entre el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo secciono y solamente analizo una parte de este sistema? Voy a tener la fuerza P dirigida hacia la izquierda, pero la reacción interna aquí no va a ser en un punto, sino que la reacción interna se va a distribuir en toda el área. O sea, fíjense, el esfuerzo es la reacción interna, pero no va a actuar en un puntito, sino va a actuar en toda el área. Y realmente esa distribución es variable, no es constante. Solamente que yo, cuando diga que la fuerza actúa en el centroide, voy a considerar que la distribución de esfuerzos va a ser lineal y constante. Entonces voy a asumir eso. Voy a asumir inicialmente que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, pero estoy asumiendo que la distribución de esfuerzos es constante en toda el área. ¿Por qué? Porque la fuerza está actuando en el centroide, ¿sí? Considerando eso, entonces recién puedo usar esta ecuación, fuerza sobre área. Entonces, si yo quisiera conocer exclusivamente cuánto vale el esfuerzo en cualquier punto de esta sección, tengo que utilizar diferencias finitas, analizar el elemento diferencial de área, qué porción del elemento diferencial de fuerza está afectando ese punto y de esa manera definir, o sea, mi esfuerzo se volvería diferencial de fuerza 2 sobre diferencial de área. De esa manera consideraría esta relación, ¿sí? Bien, pero en nuestro caso, como les digo, en la materia, vamos a considerar que la fuerza actúa en el centroide y que la distribución de esfuerzos es constante, es una sola. Por ello es que voy a usar esta ecuación, ¿sí? Pero vale la pena aclarar esto porque en la mayoría de los libros ya usan elementos diferenciados. Bien, habiendo visto el concepto de esfuerzo, ahora vamos a pasar a resolver un ejemplito o un par de ejemplos, ¿sí? Voy a cambiar de máquina, por favor. Tenemos que entrar a la pizarra para poder realizar la solución de este problema. Den un minutito, por favor. Denme un minutito, por favor. Está teniendo un errorcito y voy a ver ahorita de arreglar ese error. Ahora sí.
Ahora sí, esta es nuestra pizarra y vamos a ver, ojalá que no generemos eco. Vamos a empezar a resolver el problema, ¿sí? Bien, dice el problema. A ver, creo que esta otra, no me reproduce. Esta nomás es. ¿Cómo elimino esto? Ya. Bien, entonces tenemos, dice, se tienen los elementos uno y 2 de la figura. Se pide determinar cuál de los dos soporta más esfuerzo normal, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos el elemento 1, lógicamente en ese elemento 1 yo debo ver que tengo un apoyo en la parte superior, por tanto voy a generar una reacción R1. En el elemento 2 voy a generar una reacción R2. Una reacción R2. Entonces, aplico en esas condiciones estática. O sea, voy a decir sumatoria, elemento 1 voy a poner de dato, sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. Por tanto, tengo que R1 menos 10 es igual a 0, de donde R1 va a valer 10 newtons. Veamos ahora el elemento 2. El elemento 2 también aplico sumatorio de fuerzas en Y igual 0, principio de la estática, que voy a tener que R2 menos la fuerza P de 100 es igual a 0, de donde R2 va a valer 100 newtons. Por tanto, puedo apreciar aquí que tengo mis reacciones. Disculpe, ingeniero, ¿puede poner un poquito más grande la presentación, por favor? Que no logro ver los datos del ejercicio. Estoy con toda mi tablet, ¿sí? A ver si se puede un poquito quitar lo de mi pantalla. Esto. A ver. No, no está aquí. Esto. Ingeniero, creo que tiene que colocar en los 3 puntos y en la parte donde Cambiar el dice diseño. cambiar de diseño. En foco tiene que estar. Cambiar Sí, diseño y en foco. Gracias. Sí. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Eso es lo máximo. Yo creo que ahí sí les ayuda, ¿no? Bien. Bien, entonces, les decía, ya tengo, esto ustedes han aprendido en estática. Eso es el análisis de fuerzas estáticas, de fuerzas externas. Siempre, siempre en todo problema de resistencia de materiales, siempre vamos a partir con el análisis de la estática, es decir, considerando que tenemos cuerpos rígidos. Una vez que determinamos las reacciones, recién vamos a seccionar los cuerpos para ver las reacciones internas. O sea, voy a generar una reacción, una sección 1,1 y una sección 2,2 en cada uno de estos cuerpos. Entonces, acá voy a analizar la sección 1,1. Bien, dibujo mi diagrama de cuerpo libre. O sea,
Aquí tengo la reacción R1, que ya sé que vale 10 newtons. Y lógicamente, si la acción es ir hacia arriba, la reacción interna debe oponerse. Entonces, como son fuerzas distribuidas, las dibujo hacia abajo. Y voy a tener aquí que esto va a ser el esfuerzo 1 por el área 1. Esa es la forma de marcar una reacción interna. Esfuerzo 1 por el área 1. Entonces, a partir de ese diagrama de cuerpo libre, yo voy a decir, otra vez mi ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, debe ser 0, de donde R1 menos el esfuerzo 1 por el área 1 va a ser 0. Si ven, mi definición decía que el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en la teoría. Entonces, de ahí estoy despejando lo que es fuerza, porque un diagrama de cuerpo libre solo se dibuja con fuerzas. Por ello coloco esfuerzo por área, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular el esfuerzo. El esfuerzo 1 va a ser igual a R1 sobre el área 1. Si reemplazo sus datos, el esfuerzo 1 será 10 y el área vale 0,1. 10 entre 0,1 me va a dar 100 newtons sobre metro al cuadrado, o también puedo decir 100 pascales. Esta es la respuesta para la sección 1. Ahora, vamos a ver qué pasa con la sección 2. Dibujo el diagrama de cuerpo libre de la sección 2. Ahora estoy viendo que es mucho mayor la sección. Acá está el apoyo. Lógicamente, tendré la reacción R2. Y en la base, en el área seccionada, varias flechitas del mismo tamaño que me dirán que es el esfuerzo 2 por el área 2. Bien. Resolvemos. Decimos, sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0. Voy a ver que R2 menos el esfuerzo 2 por el área 2 va a ser 0. De donde el esfuerzo 2 es R2 sobre el área 2. R2 vale 100. El área 2 vale 1, de acuerdo al dato. O sea que mi esfuerzo 2 vale 100 newtons sobre metro al cuadrado, o podría decir 100 pascales. Fíjense que acá mi resultado me ha dado el mismo valor. Ambos cuerpos soportan la misma reacción interna, o sea, ambos tienen el mismo valor de esfuerzo. ¿Por qué será esto? Tenemos fuerzas diferentes, lógicamente, áreas diferentes. Entonces, si yo digo que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, en mi análisis voy a concluir lo siguiente. Voy a concluir que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza. ¿Sí? ¿Qué significa que el esfuerzo sea directamente proporcional a la fuerza? Que a fuerzas mayores de dato, a fuerzas externas mayores, mi respuesta interna, es decir, el esfuerzo, tiende a ser mayor. ¿Sí? A valor de fuerzas menores, el esfuerzo tiende a ser menor. O sea, es una proporción directa. En cambio, el esfuerzo es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa esto? Que si tengo un área mayor, mi esfuerzo tiende a ser menor. Y eso es lógico, ¿no? Cuando divido entre números más grandes, mi resultado es más chiquito. En cambio, si mi área es más pequeña, mi esfuerzo tiende a ser grande. Cuando yo voy a realizar el diseño de cualquier elemento, siempre debo ver que mis esfuerzos sean lo menores posible. ¿Sí? Entonces, se debe, en la solución, si tenemos más de una respuesta, se debe seleccionar
la menor fuerza calculada. Luego, si he calculado áreas diferentes, en ese momento cuando voy a seleccionar una longitud de un área, se debe seleccionar la mayor área o sección calculada. O sea, como les digo, debo tender siempre a que mis esfuerzos sean menores. ¿Por qué? Porque todo elemento o material tiene un esfuerzo admisible. Es decir, si es de acero, va a tener un esfuerzo, un cierto valor de esfuerzo que va a soportar el elemento. Si es de madera, igual. Si es de plástico, también. O sea, cada material tiene un valor de esfuerzo admisible que obtenemos mediante el ensayo de la tracción en una máquina, en un laboratorio. Entonces, si ya conozco el esfuerzo admisible, con las fuerzas externas yo tengo que hacer que esas fuerzas no fracturen al elemento. Por eso, los esfuerzos calculados con las fuerzas externas deben ser lo menor posibles. De esa manera voy a ver que el esfuerzo que estoy denominando admisible sí va a soportar la fuerza externa, ¿sí? Pero esto es el primer problema. La interpretación es la que me interesa dar, que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza o el esfuerzo es inversamente proporcional al área, ¿sí? Esa es la conclusión de este primer ejemplo que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Dice, para el sistema de bloques mostrado en la figura, determinar los esfuerzos que soporta cada bloque, donde A1 es 2 centímetros al cuadrado, A2 es 5 centímetros al cuadrado y A3 8 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Tenemos el valor de las áreas. Como estoy viendo, es un sistema de bloques que tienen áreas diferentes y además están siendo afectados por fuerzas diferentes. ¿Qué hacemos en esta situación? Siempre primero el análisis de equilibrio. Yo tengo que hacer mi cálculo de reacciones internas solamente cuando el sistema se encuentra en equilibrio estático. Entonces, aplico mi ecuación de equilibrio. Sumatoria. En este caso voy a asumir que estamos en el eje X y decimos X igual 0. Entonces tengo menos 5.000 más 2.000 menos 5.000 más 8.000 igual 0. Si sumo, tengo menos 5.000 con menos 5.000 me va a dar menos 10.000. Y en los positivos, 2.000 más 8.000 más 10.000 igual a 0. Entonces estoy viendo que 0 es igual a 0. Por tanto, el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Esa es la primera conclusión. Y cuando un sistema está en equilibrio, sí podemos realizar el análisis de reacciones internas. Y hemos visto en el problema anterior, en los casos anteriores, que debo seccionar estos elementos. ¿Cuándo voy a seccionar? Cada que cambie el área o cambie la fuerza. Fíjense, el bloque anaranjado tiene área diferente con el verde. Entonces, lo que yo calcule para ese elemento anaranjado que he llamado 1 va a ser válido solamente para el bloque anaranjado, ya que el verde tiene otro valor de área y el celeste tiene otro valor. Entonces, mi sección 1,1 va a ser válida solamente en el bloque anaranjado. Mi sección 2,2 es válida solamente en el bloque verde. Y la sección 3 será válido solamente en el bloque celeste. Entonces, ya tengo mis secciones y voy a analizar esas secciones. Analizo la sección 1,1. Dibujo el diagrama de cuerpo libre de la sección 1,1.
Voy a asumir que es esto. Tengo aquí una fuerza de 5.000. Entonces, la fuerza está yendo a la izquierda, mi reacción debe ir a la derecha. ¿No es cierto? Siempre la reacción se opone a la acción. Y aquí voy a decir que esto es el esfuerzo 1 por el área 1. ¿Sí? Les repito, el diagrama de cuerpo libre solamente se dibuja con fuerzas. Entonces, una vez que tengo el diagrama, digo, sumatoria de fuerzas en X igual 0, menos 5.000, más el esfuerzo 1 por el área 1 es igual a 0. De donde el esfuerzo 1 es igual. 5.000 va al otro lado, queda en el numerador, cambia de signo, dividido entre el área 1. Veo los datos. ¿Cuánto vale el área 1? Vale 2 centímetros al cuadrado. Entonces, 5.000 entre 2. Lo que me da que el esfuerzo normal vale 2.500. En este caso estoy hablando de kilos. Es kilos fuerza, les dije. Kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Esa es la unidad también del esfuerzo en el sistema técnico de ingeniería. Ese es el primer esfuerzo, entonces. Veamos ahora la sección 2. En la sección 2, ahora, mi diagrama de cuerpo libre va a tomar esta forma. Siempre voy a dibujar desde el inicio del sistema hasta donde he seccionado. O sea, ahora voy a tener esta situación, donde aquí tengo 5.000, porque sabemos que las fuerzas son vectores deslizantes, que actúan a lo largo de toda una línea de acción. Y esta otra que va en el otro sentido y vale 2.000. Entonces, hago mi suma mental, 5.000 menos 2.000, me queda 3.000 a la izquierda. Entonces, la reacción interna debe ir a la derecha. Y será el esfuerzo 2 por el área 2. Ahora, vuelvo a aplicar equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Menos 5.000 más 2.000 más el esfuerzo 2 por el área 2 igual 0. Despejo el esfuerzo 2. Menos 5.000 más 2.000 me queda menos 3.000. Como va al otro miembro de la ecuación, se vuelve más 3.000. Entre el área 2. 3.000. Y veo mi dato. El área 2 vale 5 centímetros al cuadrado. Entonces, el esfuerzo 2 va a valer 3.000 entre 5 son 600 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ese es el segundo esfuerzo normal. ¿Qué particularidad tiene? ¿Qué tengo que fijarme? Además, me estoy olvidando de explicarles eso. Cuando las flechas se alejan del cuerpo o tratan de jalar al cuerpo, es tracción, ¿no? Entonces, este esfuerzo 1 es un esfuerzo de tracción, que puedo simbolizar solamente con la T. Lo mismo las flechitas se están alejando del cuerpo. Entonces, el esfuerzo 2 también es un esfuerzo de tracción. ¿Sí? Eso es lo que estoy determinando en este momento. Yo voy a asumir esas reacciones, porque son reacciones internas. Voy a asumir el sentido de ellas, y si por algún caso al calcular me da un signo negativo en la respuesta, entonces solamente digo, he asumido mal. No es tracción, había sido compresión. ¿Sí? O sea, entonces yo asumo un sentido y cuando la respuesta me da positivo, he asumido bien. Cuando me da negativo, he asumido mal. Solamente cambio la reacción interna, nada más. O sea, el sentido de la reacción interna. La sección 3. Otra vez dibujo desde el inicio de mi sistema.
hasta donde he seccionado. Entonces, tengo aquí 5.000, tengo aquí 2.000 y tengo aquí 5.000. Las reacciones internas, otra vez 10.000 a la izquierda, menos 2.000 me queda 8.000. Entonces, mi reacción debe oponerse a esa acción. Nuevamente digo aquí, esfuerzo 3, área 3. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, vamos a hacer la sumatoria y les voy a explicar algo. Dice, sumatoria de fuerzas en X igual 0. Menos 5.000, más 2.000, menos 5.000, más el esfuerzo 3 por el área 3 es igual a 0. Despejo el esfuerzo 3 y voy a tener menos 10.000 con más 2.000, me queda menos 8.000. Llevo al otro lado, cambio el signo como más 8.000 y divido entre el área 3. Si veo de la sección 3 a la única fuerza a la derecha, esa también vale 8.000. Entonces sigo manteniendo el equilibrio estático, ¿no es cierto? Yo en estas secciones podía haber considerado desde la sección 3 hasta el final de mi sistema de bloques, hubiera tenido la misma respuesta porque igual la reacción interna hubiera sido tracción. ¿Sí? Cuando hagamos otro ejemplo vamos a hacer esa situación. Entonces tengo 8.000 que divide a 8. Entonces el esfuerzo 3 es 1.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Y acá está demostrado que cuando cambia la fuerza o cambia el área, cambia mi valor de esfuerzo. Tengo 3 valores de esfuerzo y los 3 son efectos de tracción. Entonces, esta es la forma de analizar las reacciones internas cuando tenemos un sistema de bloques. ¿Sí? Bien, esos son los ejemplos que he preparado para hoy día. Es nuestra primera clase. Mañana vamos a seguir haciendo ejemplos. Lógicamente vamos a seguir viendo más ejemplos de esfuerzo normal porque no solamente el sistema de bloques, sino hay otro tipo de sistemas compuestos que les quiero explicar para poder enviarles la primera tarea el día jueves. ¿Sí? Bien, eso sería por hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Estos problemas que he resuelto haciendo la clase de mañana, mañana en la noche voy a cargar a Classroom en PDF para que ustedes tengan también la solución de los problemas que hacemos en clases, junto con la parte del texto que corresponde al esfuerzo normal. ¿Sí? Bien, muchachos, gracias por su atención. No se olviden llevar o colocar su correo institucional en la inscripción a Classroom, por favor. ¿Sí? Así se facilita todo el estudio de la materia. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Buenas Hasta noches. mañana, Inge. Hasta Que mañana. les vaya bien.